Bien amigos, estamos nuevamente con nuestro consultor de todo tipo de asuntos de la salud, el doctor Carlos Luis Álvarez Boada. Y cuando digo de todo tipo de asuntos de la salud, me refiero a nuestro sistema inmunológico, me refiero a nuestro sistema endocrino, inclusive a nuestro aparato neurológico, a nuestra forma de pensar, a los pensamientos, a la energía que produce el cerebro, a esa frontera donde el cerebro y la mente se dan la mano, donde no sabemos dónde comienza o termina la parte fisiológica de nuestras neuronas y donde los microtúbulos se conectan con el universo, con la energía cósmica, con el ser divino, con el más allá, porque realmente es tal vez de nuestro organismo, de nuestra vida, el aspecto todavía más misterioso y menos descubierto por los científicos. De lo demás se conoce mucho, inclusive a nivel microcelular, pero esta parte de la ciencia cuántica todavía sigue siendo un gran misterio y hay mucho terreno que descubrir. En vista de que estamos atravesando por una pandemia mundial, por una epidemia de características sin precedentes en la historia moderna de la humanidad, hoy hemos querido traer al doctor Carlos Luis Álvarez Boada para que nos ilustre un poco sobre ese mundo inmunológico que habita dentro de nosotros, que es como una especie de ejército que tiene inmunoglobulinas, tiene macrófagos, tiene citoquinas y tiene un montón de diferentes elementos que en el ejército de un país serían los aviadores, los barcos, la infantería de marina, los misiles, los expertos en comunicaciones, pero que vive dentro de nosotros y es capaz de defendernos contra una miríada de agentes patógenos invasores que vienen de fuera a colonizar en nuestro organismo. Ese sistema inmunológico que puede diferenciar entre una bacteria muy útil que vive perpetuamente en nuestro sistema gastrointestinal y de la cual dependemos para ser felices, para digerir los alimentos, para producir los neurotransmisores que luego requiere nuestro sistema neurológico para funcionar en perfecto orden, distinguir entre ella y una bacteria similar o un virus que puede venir a causarnos la muerte, como es el caso de una salmonela o una E. coli. Ese sistema inmunológico hoy está en abierto peligro porque la sociedad moderna lo ha dañado con la alimentación, con compuestos tóxicos y químicos que vienen en nuestra cadena de alimentos, no los alimentos naturales que produce la tierra, sino los fabricados en una planta por una compañía como Archer-Daniels-Midland. La manipulación genética de ciertos alimentos, de ciertas verduras, de ciertos granos. Todo eso ha desordenado y desequilibrado nuestro sistema inmunológico. Y por ende, como dice el doctor Joe Dispenza, si nuestra mente puede enfermar nuestro cuerpo, nuestra mente también lo puede curar. Lo puede curar pensando, buscando la información necesaria para reequilibrar ese sistema que está totalmente desequilibrado, pero también lo puede curar mediante una serie de ejercicios de meditación y de autosugestión que produzcan la energía luminosa que necesitan nuestras células para poder vivir en un estado óptimo de salud. Y de eso se trata esta próxima entrevista que vamos a realizar con el doctor Álvarez Boada, para combatir un poco, primero, la desinformación y el miedo causado por la epidemia y el contagio pandémico, pero también cómo buscar técnicas naturales de fortalecimiento de nuestro sistema inmunológico a la vez que desintoxicamos y sacamos los antinutrientes de nuestra alimentación. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en otra edición de Fronteras de la Mente, que, bueno, pues la tenemos en audio por Actualidad 1040M, pero también en video a través de YouTube. Gracias, Agustín. Para mí siempre es un placer, un honor estar contigo. Tenía tiempo que no estaba aquí en Fronteras de la Mente. Y bueno, siempre le doy gracias al Creador y al Universo por permitirme ser portavoz de esa inteligencia infinita, ¿no? Y como que esa misma conciencia de poder se hace voz, ¿no? A través de Agustín, a través de su programa, poder explicar esto que es tan nuestro, pero que lamentablemente nos sentimos como un poco separados de eso que está nuestro. Y sí, el cuerpo es una de las maquinarias biológicas más perfectas de la creación. Y mi vida se ha dedicado a estudiar esa maquinaria, más desde afuera
que desde adentro, como nos enseñaron al principio. Al principio nos dijeron, no, todo lo que tú necesitas está afuera y le tienes que dar esto y le tienes que dar aquello para que pueda responder, controla síntomas, hasta que entré por primera vez a un laboratorio a estudiar las células madres y yo creo que ahí cambió mi vida. Usted fue, en su etapa médica ha tenido un antes y un después. Claro, en la etapa de antes usted tuvo varias especialidades. Claro, porque mi misión era buscar el centro de lo que mi ser me decía. Es decir, si yo soy endocrino y pude manejar todas las técnicas que me dice la endocrinología que tenía que hacer, estudiar cada glándula y ver su función, ¿por qué la ciencia me la separaba del resto de los órganos? Porque para que una tiroides funcionara bien, para que un testículo funcionara bien, o X glándula, necesita de la sinergia de los otros sistemas. Ejemplo, lo que comes, cómo lo procesa o activa el sistema digestivo, cómo lo lleva el sistema circulatorio a esa empresa, ejemplo, llamada tiroides. Entonces simplemente me pregunté, al estudiar las células madres, ya entiendo lo que la célula grita a través de la enfermedad. Está gritando una falta de ambiente que le permita funcionar. ¿Cómo es posible que yo como endocrino se me obligue a mandar una hormona en sangre si la misión de la tiroides es producir esa hormona? Ya sea ahí se dedica la medicina regenerativa. ¿Cómo creo el ambiente de esa enfermedad? Primero, ¿cómo la leo? Primero, ¿cómo termino de interpretarla? Porque la enfermedad es un mensaje. Y es un mensaje tan hermoso cuando lo estudias, porque detrás de ese mensaje está la fuerza, el poder inherente de una célula de ser reprogramada. Es decir, que ella pueda producir una célula nueva, sustituir a la vieja o la que está enferma, pero viene lo más maravilloso, que toda esa información cuando la vas estudiando más profundo, viene del mismo ADN, porque esa condición siempre estuvo contigo. Y hacia ahí es que nosotros nos hemos dedicado a estudiar toda esa cantidad de factores que pueden incidir en la vida de una célula. Poco a poco entonces fuimos demostrando, ejemplo, que la esencia número uno, ejemplo, era la bioquímica y nos centramos a estudiar, a sacar fármacos, ¿no? Pero a estudiar la bioquímica exacta de la célula, nutrientes, cosas que la ciencia nunca había hecho. Porque no hay especialidades médicas que estudien nutrición, porque eso está fuera del encaje. Pero nosotros nos dedicamos a ello. Si es la bioquímica la que se responderá a las células, se lo dábamos. Y empezamos a tener éxito en Parkinson, en un Alzheimer, en una diabetes, en una hipertensión. Todas las células comenzaban a responder cuando al fin se unía a su bioquímica exacta. Eso para nosotros fue el santo grial, pero nos conseguimos con una pared cuando vimos que las células se detenían en un 33%, porque ellas no siguen diferenciándose. Claro, había algo que estaba oculto que nosotros no sabíamos, y es que lo que había generado la enfermedad tenía una dualidad de origen. Esa primera causa de origen, o ambas eran químicas, pero una era de químicos alimentarios y otra química que viene desde la mente. Y eso fue una de nuestras primeras sorpresas, ¿no? Estudiar cómo modula una célula las respuestas ambientes. El 60% son guiados por mensajeros químicos de nuestro cerebro, emociones, y el otro 40% es guiado por nutrientes. Y entonces nos dimos cuenta de ese juego. Si el 40%, si el 60% de la reprogramación bioquímica que viene de tus pensamientos, ejemplo, si estoy estresado, cortisol, adrenalina, cierra la célula, y si estoy feliz, estoy contento, produce dopamina, endorfinas, y entonces inmediatamente la célula abre. Decimos, qué increíble que la magia de la salación o de la apertura hacia los nutrientes de la célula está dejado por algo que es tan intangible en la ciencia. Y eso nos llevó entonces a estudiar todo un arsenal de principios básicos, pero que se reúnen en dos. Una célula se dirige solo por dos fuentes de energía básica: bioquímica de nutrientes y bioquímica de mensajeros químicos. Pero eso a su vez nos permite darnos cuenta que el ambiente bioquímico de mensajeros de mis emociones, de mi psiquis, de mis creencias, de donde está enfocada mi atención, a su vez dirige toda la célula, incluso el ADN. Hemos podido estudiar cómo el ADN está, digamos, reunido a través de unas... es como si fuera un hilo de tejer. Imagínate toda la información del ADN, pero está envuelta en unas estructuras llamadas histonas, y esas histonas tienen la responsabilidad de mantener ese ADN en estado perfecto, pero ella lee todo lo que está pasando afuera. Nos pudimos enterar, o pudimos ver y pudimos investigar que muchas de las replicaciones celulares comienzan a salir dañadas porque esas histonas en esos estados de energía se distorsionan, y la lectura
de los aminoácidos, la lectura para producir nuevas proteínas, se altera. Eso nos ha llevado hoy por hoy incluso a estudiar la longevidad que una célula puede tener y ser reprogramada, como daños en la vista, daños en cualquier órgano del cuerpo, pueden incluso reprogramarse desde el mismo ADN, pero no va a ser solo determinado por una bioquímica de nutrientes, sino una bioquímica de energías que envuelve la célula. Y aquí entonces se comienza a estudiar digamos, todos los mecanismos que tienen las emociones sobre las enfermedades. Y como bien estaba diciendo Agustín, ya hay muchos médicos que se han dedicado a esto, ¿no? Porque comenzamos a ver todo aquello que estaba oculto o todo aquello que no quisimos ver y que nos pasa a todos, nos pasa en la ciencia, te pasa a ti. Cuando vemos esta coyuntura, nuestro enfoque está en la angustia, en la desesperación, en el caos, ejemplo, en la cantidad de muertos. Yo no estoy diciendo que una persona no vea ese enfoque, pero ese enfoque pasa a ser el dominio de su mente, pasa a ser el dominio de la cascada de mensajeros químicos que gobiernan a sus cuerpos, y tú vas a tener entonces el producto de ello, porque la célula no puede hacer otra cosa que lo que el presidente está diciendo que hay que hacer. Las células se deprimen, el sistema inmunológico se detiene, haciendo entonces que mi cuerpo sea más susceptible a enfermedades. Y si a eso le uno que el medio que fluye en mi sangre, además de la toxicidad mental que está generando químicos, tiene una suma de mensajeros tóxicos químicos, entonces te puedes dar cuenta en qué mundo vive la célula. Y ha utilizado la enfermedad como el mensaje. Por favor, entiende, tú ser supremo que tienes todo el poder de la creación. No podemos estar en este ambiente, lo tienes que cambiar, y la gran equivocación que ha tenido la ciencia es cambiar eso con más toxicidad que esconda el síntoma, generando más síntomas, que es donde nace realmente la enfermedad, en la toxicidad. Entonces esto nos ha llevado a un mundo infinito que no tiene fronteras y que cada día se sigue investigando, y es lo que nosotros estamos intentando hacer en esta época de coyuntura. Poder informar a la población de cuáles son esos pasos que tiene que seguir para utilizar este tiempo, en vez de crecer, porque tenemos que salir y enfrentarnos, pero tenemos el cuerpo, tenemos las medidas, tenemos la sustancia, tenemos el amor, tenemos las células. Lo que no tenemos es un gerente, y ese gerente es el que estamos formando. Fíjese que lo que usted está diciendo tiene inclusive una base empírica que se ha podido aprender a través de los siglos, no de los siglos, pero a través del último siglo. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo soldados muy jovencitos, 18, 20, 22 años, de la Infantería de Marina, con el pelo perfectamente negro, que entraron en una trinchera y fueron sometidos a un intenso bombardeo de las tropas alemanas durante 5 o 6 días, día y noche, cayendo las bombas, cayendo los cohetes, cayendo los obuses. Y algunos de estos soldados, que no pudieron dormir en 4 o 5 días porque las bombas les estaban cayendo alrededor, presas de un miedo espantoso a morir en el próximo bombardeo. Cuando terminó el bombardeo 4 o 5 días después, su cabellera había pasado de un negro brillante a una cabellera completamente canosa. ¿Por qué? Por el efecto del cortisol, que es una hormona que nos permite salvar la vida cuando de pronto accidentalmente vamos leyendo un periódico y no nos damos cuenta que viene un autobús a 60 millas y el chofer o el conductor nos toca la bocina, y cuando vemos que estamos en el medio de la calle, pegamos un brinco. Para poder pegar ese brinco instantáneo, el cortisol se desata en el sistema endocrino, crea una constricción en el sistema cardiovascular y salvamos la vida. Pero ese nivel de cortisol, el universo lo ha creado para momentos muy cortos de salvar la vida. Cuando viene un animal feroz y entonces tenemos que subir un árbol o correr y ponernos a buen recaudo, pero no en el estrés de la vida ordinaria. No está hecho el cortisol para vivir día tras día sumido en el cortisol, porque deprime nuestro sistema endocrino. Paralelamente a lo que está diciendo el doctor, se ha comprobado científicamente en estudios hechos en hospitales que las personas que tienen una vida religiosa, una práctica religiosa, llámese cristianismo, budismo o cualquier práctica religiosa, no importa, es la conexión a través de la oración o de la meditación con un ser supremo. Esas personas, cuando están enfermas, tienen una recuperación más rápida que la persona que no cree en nada. Doctor. Pero es que es tan real, porque fíjate que lo que acabas de decir es trascendente, con la única dificultad que esa trinchera es la que hemos creado nosotros, y lo peor es que no hay guerra. O sea,
No existe ninguna guerra y yo he creado la guerra, he creado el enemigo, he creado el estado de depresión más bárbara que puede existir, y para la ciencia ese fue el golpe más fuerte. Entender que la enfermedad ni siquiera son las células gritando, la enfermedad es nuestra mente. Si desde ahí comienza el cambio de un ser que tiene una enfermedad, entonces él puede reprogramar paso a paso cada uno de los eventos que llevó a esa célula a ese estado. Una de las cosas más bellas e importante poder entender esto es que la célula está gobernada por ti. O sea, tú eres quien la dirige, tú eres quien le da el marco, tú eres el que decide cuál es la forma que ella va a tomar, porque ella es así como un sirviente, pero un sirviente no esclavo, un sirviente amoroso, un sirviente que te da a ti el acto tal cual tú lo estás creyendo. Eso nos llevó a estudiar nuestra mente, sobre todo cuando se aplicaban fármacos, y el grado de creencia que puede tener la mente ante ello. Lo vamos a hablar inmediatamente. Así como el ser, cuando medita, así como decía Agustín, o el ser está conectado a una fuente, hay un cambio celular. Por supuesto, te estás conectando a lo que eres, porque eso es lo bello de la enfermedad. La enfermedad es una invitación a lo que yo soy, una invitación a mi naturaleza. Entonces, en cuanto al primer punto, pudimos entonces descubrir que la célula tiene una respuesta directa al pensamiento o a la creencia que yo tengo. Se empezó a explorar en dos vías: vía placebo, vía pensamiento. Es decir, si yo te doy a ti un medicamento que acabo de investigar y te digo que es carísimo y te lo pongo debajo de la lengua, y ya tú sabes que ese elemento va a crear una acción analgésica, hipotensora, o el efecto que yo te diga, y tu mente lo cree, tu mente se hace partícipe de la creencia como un hecho que ya es, porque cuando crees, porque ya tú sabes que lo que te dijeron pasó. Entonces la célula toma inmediatamente la forma, y todo eso se va midiendo en mensajeros químicos. Se va midiendo la respuesta celular y su apertura y en el cambio. Eso nos permite ver cómo la célula también puede trabajar en su energía, en como un aparato que lee la vibración y que lee la estructura incluso cuántica. Siempre recordando que la cuántica es la que determina todas las posibilidades del universo, pero tú eliges cuál es la que va a suceder según tu creencia. Y eso es lo que nos ha llevado a mundos tan bellos como este programa que hace Agustín, las fronteras de la ciencia, ¿no? Con las fronteras de la mente. Fronteras de la mente, que no hay frontera, porque eso es lo bello de su programa. No hay frontera porque es infinito. Y es ahí donde nos conseguimos esa respuesta directa que tiene la célula a mi creencia. Por eso es que todo ser enfermo, hipertenso, cuando tú lo estudias para que puedas tener una idea, es angustiado, hiperkinético, siempre está creando un esquema de defensa, de tal manera que... O muy pesimista. Claro, el cortisol tiene a la arteria contraída y ya estructuralmente tiene una rigidez. Entonces, si yo le doy un químico que relaje la arteria, puede ser que baje la presión, pero tú no estás atacando el problema de fondo. Y es que es ese ser el que tiene que dirigir primero la reorganización de nuevas células elásticas y reprogramar a todas las membranas celulares de esa arteria que están llenas de tóxicos químicos mentales, porque no va a haber un fármaco para eso. Y es ahí donde igualmente yo como cardiólogo nos pusimos a investigar uno de los sistemas que más incidencia tiene en las emociones, las arterias, porque es la que primero, como dijo bien Agustín, es la que capta las cascadas de cortisol para que puedas huir, para que te puedas defender, pero ese estado está con nosotros las 24 horas del día, porque nos hemos hecho adictos a ese estado, así como somos adictos al azúcar y a los tóxicos. Nos hemos hecho adictos a los pensamientos que nos mantienen con adrenalina constante, con cortisol constante, y si eso un paciente no aprende a manejarlo, lamentablemente seguirá preso dentro de su estado que él mismo genera como enfermedad, porque no hay cosa más terrible que reconocer que la enfermedad soy yo. Y eso es lo que nosotros como médicos en medicina regenerativa le enseñamos a un paciente, porque sanar una enfermedad no es que tú te tomes algo. Sanar una enfermedad es una nueva reprogramación que empieza en la mente, termina concretándose en lo bioquímico, y esa unión es la parte más perfecta. Yo creo que los oyentes que nos están escuchando a través de la radio y no por la televisión de YouTube, le podemos dar un gráfico. Y el gráfico es muy sencillo. Imagínese usted, y esto cualquier persona lo ha notado, lo ha visto, si no lo ha hecho, lo ha visto hacer a su alrededor por un vecino. Una planta está bien en la naturaleza, sembrada en el jardín o sembrada en el patio o inclusive en una maceta, y comienza a ponerse un poco enferma por falta de nutrientes o por falta de agua o por exceso de agua. Y cuando la planta se pone media marchita o media raquítica, dependiendo de cuál sea el estado, viene un jardinero
muy conocedor y la poda. La poda, le corta todas las ramas que están medias podridas o secas, y entonces le cambia la ambientación. Si la planta necesita agua y le faltaba, le da agua, o si tiene exceso de agua y una planta que requiere un poco menos agua, pues le quita el agua y le da la ambientación requerida a la planta a través de sus raíces y le echa un poquito de abono, pero sobre todo le corta, le poda. ¿Qué pasa? La planta empieza a echar nuevos retoños, y esos retoños, con una ambientación apropiada, ya vienen con un verdor, con una lozanía, con una frescura, que era lo que se buscaba en un principio. Con el organismo es prácticamente igual, salvando las distancias. Una célula o un compendio de células, sean las células cardíacas, hepáticas, epiteliales, neurológicas, las neuronas, que están falta de una buena ambientación. Tan pronto se le cambia la ambientación, viene una célula nueva a sustituir a la célula enferma que va muriendo, pero esa célula nueva ya viene con una nueva salud, ¿verdad? Y de eso es lo que se trata. Me gustaría, en lo que nos queda del programa, enfocarnos un poco en el aspecto inmunológico, porque es el aspecto inmunológico lo que más necesitamos en este momento, fortalecer, reprogramar. Reprogramar, la palabra es borrar el que tenemos y reprogramarlo por uno nuevo, vigoroso, lleno de defensas, para que este virus, que más tarde o más temprano nos va a infectar, pero cuando nos infecte, y no quiero que nadie se alarme con esto, las proyecciones estadísticas indican que este virus para el año que viene, o el otro de arriba, o el otro de más arriba, va a infectar al 80% de la población del planeta. Estamos hablando de alrededor de 5 o 6 mil millones de seres humanos, y usted y yo vamos a ser uno de ellos, para que cuando llegue sea un no evento, sea algo totalmente indiferente, una cosa más, una gripe más, 2 o 3 días un poco incómodo, y no nos cause ni siquiera una visita al médico. Eso es lo que estamos buscando. ¿Cómo se logra? Eso es correcto. Una de las cosas más bellas y exactas de esto es que si nosotros nos vamos a enfocar en el sistema inmunológico, nos estamos enfocando en todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es un fractal, es decir, el cuerpo es una totalidad, no partes. Y eso es lo que prácticamente deja el piso al sistema médico que nosotros normalmente estábamos viendo. Si yo busco mecanismos para salvar al sistema inmunológico, tengo que involucrar a todo mi cuerpo. Y son 5 puntos básicos que van a ayudar a tu sistema inmunológico, a tu cerebro, a tu corazón, a tu articulación, porque ahorita vas a invertir tiempo en tu sistema inmunológico, incluso puedes invertir tiempo en cualquiera de tus células que esté enferma, porque eso es lo bello. El cambio que tú haces en un lugar repercute en todo el cuerpo, porque todas las células están comunicadas, así como nos estamos comunicando ahorita, así como hay una red y que puede conectar a todos los teléfonos. Todas las células del cuerpo igualmente tienen una conexión directa. El cambio en la primera genera el cambio en el resto, porque las convence. Le dice, mira, el medio ha cambiado, el medio es ideal. ¿Cuál es ese medio entonces ideal que hay que cambiar? Primer punto, nuestras células están sometidas, todas las enfermas, incluyendo las inmunológicas, que vas a dedicar tu tiempo en capacitar a tóxicos. Entonces lo primero que tiene que ser retirado del ambiente celular es aquello que frena su acción, frena su vida, frena su trabajo de renovarse, porque cada célula tiene un tiempo de vida, después se renueva por otra y después por otra, si los ambientes son ideales. Si esos ambientes no son ideales, las células se frenan, no hay regeneración y se quedan las enfermas. Se quedan las enfermas no es para luchar contigo, es para avisarte que ese ambiente tiene que cambiar, así como el ejemplo del árbol que estaba diciendo Agustín. Entonces, ¿cuál es el primer mecanismo? Tengo que liberar de la toxicidad que fluye en mi sangre, que es la que nutre a mis células. Tóxicos alimentarios, que es todo aquello que me han fabricado del mundo industrializado, que no es nutriente para las células. Todo aquello que te he hablado, azúcares, todo aquello que te he hablado de harinas refinadas, todos aquellos productos que son productos, más no son nutrientes. Luego de ello hay que reprogramar la conciencia de un ser. Hay que enseñar a ese ser que él guía la forma como las células trabajan. Y en el sistema inmunológico ahí no hay escape, porque las células inmunológicas trabajan según los estados que se están determinando. Bueno amigos, hemos estado escuchando algunas reflexiones sobre salud, sobre inmunidad, dadas en este programa por el doctor Carlos Luis Álvarez Boada, un médico que después de haber estudiado varias especialidades médicas, entre ellas la endocrinología y la cardiología, decidió cambiar a una perspectiva completamente diferente. La medicina que el doctor Boada practica hoy día, en la actualidad, es la medicina regenerativa, es la medicina celular, es la medicina
que busca darle a la célula la adecuada ambientación precisamente para corregir cualquier enfermedad, cancelar esa enfermedad o prevenir una enfermedad futura. Y de eso se trata. Nosotros en este momento, ante las indicaciones que han hecho los expertos en epidemiología y en virología a nivel mundial, más tarde o más temprano vamos a enfrentarnos a este virus. Este virus no se va a ir, y suponiendo que la vacuna tome 1 año o 1 año y medio, este virus, según ya han dicho los expertos de la Organización Mundial de la Salud y de las principales potencias del mundo, volverá a regresar en oleadas. Por lo tanto, lo único que podemos tener es una defensa propia, un alto sistema inmunológico. Las personas que tienen un sistema inmunológico deprimido porque están bebiendo demasiado alcohol, están utilizando drogas, están comiendo unas comidas verdaderamente tóxicas, pueden tomar cartas en el asunto, pueden cambiar radicalmente sus hábitos para fortalecer nuestro sistema inmunológico, de forma que cuando venga esta o alguna otra epidemia futura podamos enfrentarla sin grandes problemas. Ojalá que el programa haya servido para aclarar algunas dudas o tal vez para sembrar en usted una inquietud de la importancia de un nuevo cambio de alimentación y de estilo de vida. Si es así, pues entonces habremos cumplido nuestro cometido. Los invitamos a todos a que nos acompañen la semana próxima. Recuerden que tenemos que mantener el aislamiento, el distanciamiento social, porque todos los médicos que hemos consultado concuerdan en que la única forma de parar el contagio, de parar la propagación de esta epidemia es con el distanciamiento, el aislamiento y la cuarentena. Así que tengan todos una feliz semana. Estamos pasando por un momento extremadamente difícil a nivel de la humanidad, pero yo creo que también el virus ha sacado lo mejor de nosotros. Hemos visto muchísimos actos de altruismo, de humanidad, hay una mayor espiritualidad, hay una mayor fraternidad humana, y creo que eso también merece que se le resalte. Hasta entonces, a la semana que viene, en otra edición de Fronteras de la Mente, se despide de ustedes Agustín Acuña.